comenzar, algo muy importante es que es bastante usual, es normal que nuestro vehículo despida humo, nuestro motor tenga emisiones de escape, pero las emisiones de escape de las que no tenemos que preocuparnos, que son las primeras que debemos de conocer, normalmente son emisiones producto de la condensación. Entonces nosotros vemos que sale tal vez en la mañana en algunos vehículos, porque esto depende mucho también del clima, porque esto se nota más cuando estamos con un clima bastante helado, entonces podemos ver con mucha más facilidad estos gases. Sale un humo así como transparente, inocuo, no tiene ningún olor en particular, y vemos que salen también unas gotitas de agua del tubo de escape. Eso es totalmente normal. Ya cuando nosotros vemos eso en nuestro vehículo, pues es algo de lo que no tenemos que alarmarnos en lo más mínimo. El humo azul en particular, y esto aplica tanto para los motores a gasolina como los diésel, este color cuando está en abundancia, pues hay que preocuparse con la abundancia, con la cantidad. Cuando lo vean en cantidad y ya es preocupante, es un indicativo de que el motor está quemando aceite. Normalmente viene acompañado por un olor no muy diferente al del aceite quemado de cocina. Ya, entonces también no es solo lo que van a ver ustedes, sino también lo que van a oler. Ya ustedes sienten ese olorcito a aceite quemado de cocina en sus vehículos y ven esa cantidad de humo azul. Es momento de preocuparse, es momento de ver qué podría estar causando. Ahora, ¿qué podría causar, verdad, en particular el que tire este humo o que queme el aceite en nuestro motor? Y pues entre las causas más comunes, por ejemplo, en los motores diésel, esto se puede deber a una falla en las juntas del turbo, por ejemplo. Puede ser uno de los motivos, no le digo que esta sea la única causa, pero es por darles un ejemplo. Esto podría causar algo que se llama retroalimentación, algo muy importante, un término que lo tienen que tener ustedes presentes. ¿Qué es la retroalimentación en particular? Bueno, es bastante sencillo. Esto ocurre cuando, las líneas que tiene el turbo de refrigeración, el turbo normalmente, o los turbos de los motores, utilizan el mismo aceite para refrigerarse, para mantenerse a temperatura. Entonces, cuando estas juntas se averían, cuando me refiero a juntas, me refiero a empaques, a lo que nosotros conocemos como empaques normalmente. Puede ser que se filtre un poco de aceite a la parte donde el turbo jala aire, o a la turbina en cuestión, y estas partículas de aceite pueden viajar por el múltiple de admisión hasta la cámara de compresión, donde explota o se detona la mezcla aire-combustible. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que está ocurriendo ese problema en particular, porque el motor se comienza a alimentar y a intentar explotar una mezcla que está combinada entre aire, combustible y aceite. Entonces obviamente cuando esta mezcla se detona, genera esa coloración azul en el humo, porque no es correcto. Ya los motores a veces electrónicos intentan compensar de cierta manera el que ocurran estos fallos en particular, pero bueno, no es algo que se componga solo. Hay que llevarlo donde el mecánico y ya es momento pues de reparar. En los motores a gasolina, ¿qué podría causar este humo azul? Este humo azul puede ser también resultado de un empaque en mal estado, o incluso los anillos de pistón podrían causar este problema. ¿Por qué los anillos de pistón? Porque los anillos también se encargan de sellar la compresión dentro del motor en cuestión y evitar de que el aceite se mezcle o llegue a la cámara de compresión también. Recordemos que toda esa zona por debajo de los pistones está también lubricada por aceite y se mantiene así, de tal manera de que en los motores a gasolina, el tener el empaque en mal estado, aparte de que cuando el empaque está en mal estado de tu motor, inmediatamente se va a comenzar a recalentar. Ya es un indicativo un poco serio de que tu motor necesita principalmente detenerse. Es lo primero que tienen que hacer cuando el motor se recalienta, detenerlo. No hay que buscar cómo volverlo a arrancar, sino buscar cómo llamar al mecánico o a la grúa y ver qué sucede con el vehículo en cuestión. Entonces, si tu vehículo está tirando ese humo azul y de paso se recalienta, ya sabemos que es la culata y que está filtrándose un poco de aceite a la cámara de combustión. Eso es peligroso también, porque incluso se puede filtrar refrigerante y eso todavía es muchísimo peor. Créanme, no le deseo eso a nadie, porque es bastante feo que el carro se te recaliente y tengas que detenerte en medio de la carretera o de lo que estés haciendo para tener que ver ahí qué es lo que ocurre. Normalmente las personas no son mecánicos, entonces
llega la incertidumbre de qué podría hacer, cuánto me va a costar. Y a veces es bueno conocer cuál es el lenguaje de tu vehículo. Así que hay que estar pendiente del color del humo, porque ya saben, ese humo azul significa que su motor está quemando aceite. Entonces en cuestión ya saben, van donde el mecánico, mira amigo, esto me está quemando aceite porque el humo sale de color azul y es en grandes cantidades. En algunas ocasiones, como les decía, el humo sale blanquizco, que tampoco hay que confundirlo, porque más adelante les voy a hablar de otro color que es también blanco, pero también tiene que ver mucho con las cantidades. Recordemos lo que les decía al principio. Si el humo es inocuo, no huele a nada y salen unas gotitas del escape de agua, todo está bien. Si tampoco sale nada, todo está bien, así que no hay ningún problema. Ahora recuerden no circular con el vehículo así, porque podemos causar daños mayores al motor. Entonces, bueno, cuando nosotros vemos ahí el humo transparente y sin ningún olor en particular, no hay de qué preocuparse, todo está bien con nuestro vehículo. El humo blanco en grandes cantidades también, no pensemos en que nos va a salir un poquito. Consideremos cuando dejamos una estela o una nube de humo, una cortina de humo, ya ahí hay que preocuparse. Pero de todos los humos, de los colores de humo que les acabo de mencionar, que pueden salir del tubo de escape de sus motores, el humo blanco es el más preocupante de todos. ¿Y por qué? No es por alarmarlos, pero cuando ustedes ya ven este humo saliendo del tubo de escape por grandes cantidades, es un indicativo de que la junta de culata o el empaque de la culata ha fallecido, está oxiso, ya no sirve, ya no funciona. Yo siempre hago la comparación de que el motor o los motores de los vehículos, no importa sea diésel o gasolina, son como una olla de presión. Esta es una comparación bastante simple. Si a la olla de presión nosotros la ponemos a calentar, ponemos ahí los frijolitos, los frijoles nunca van a estar si la olla de presión no puede alcanzar la presión que necesita para cocer rápidamente los frijoles. Entonces, si se está escapando la compresión como tal, el proceso va a ser mucho más largo. En el caso de los motores, el primer indicativo de que, aparte del humo blanco, es que también se recalientan. Los motores a gasolina son bastante susceptibles a eso, se recalientan rapidísimo. Y de inmediato se te eleva la temperatura del motor. Normalmente los motores modernos que están llenos de sensores y que ya son gobernados por la computadora en cuestión, tienen sistemas de alerta que mandan el cerebro electrónico, al sentir de que hay un aumento brusco de la temperatura en el motor, manda a apagar el motor. Es algo que yo considero bastante bueno, porque es probable que tal vez nosotros no andemos al pendiente de los indicadores del tablero y no miremos de que la temperatura se ha subido hasta que venimos sintiendo un olor, hasta que vemos el humo o hasta que definitivamente el motor se apaga. Algo que a mí no me gusta de algunos vehículos modernos es que hoy en día optan mucho por eliminar el medidor de temperatura análogo y colocan o un medidor digital que no es muy preciso, o incluso no colocan ningún medidor y simplemente dejan el testigo, que este testigo se enciende cuando está frío el motor, y el testigo de temperatura alta se enciende únicamente cuando el motor ya está caliente o se está recalentando. Entonces casi no te da tiempo de reaccionar, sino que simplemente el motor manda a apagarse por seguridad. Ahora bien, tanto en los motores diésel como en los gasolina, el humo blanco se manifiesta. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Sencillo, cuando el empaque de la culata se avería, corremos el riesgo de que el refrigerante del motor en cuestión, el anticongelante que le llaman, se mezcle con el aceite. Y no solo eso, que eso es fatal, sino que llegue también a la cámara de combustión, que también eso es grave. Entonces el humo blanco se produce cuando se mezcla el refrigerante del motor en cuestión con el combustible y de ajuste con el aire que está entrando. Entonces esa mezcla mal quemada va a producir daños internos, obviamente, en la cámara de combustión, eso en las válvulas también, va a crear una costra negra terriblemente, y también en la cabeza de los pistones, y al final va a terminar saliendo este humo negro, este humo blanco, perdón, de nuestro motor, y eso es un indicativo de que hay que apagarlo. Inmediatamente apagarlo, o buscar, si nos encontramos en un lugar lejano, buscar la grúa, o bien
también llamar a nuestro mecánico y decirle, hermano. Ahora les voy a comentar algo rapidito, algo que suele ser bastante común en los procedimientos mecánicos, por lo menos acá en Nicaragua me doy cuenta de eso, el reemplazo de esa junta o de ese empaque de culata en cuestión. En teoría es un procedimiento bastante sencillo porque requiere, ¿verdad?, nada más del conocimiento técnico, de saber cómo aflojar la culata, mandarla al torno, devanar bien, comprar el empaque correcto, volver a colocar todo en su lugar y socar correctamente la culata en cuestión. ¿Por qué les menciono lo de socar? Porque tanto para aflojar como para socar la culata o el cabezote, le dicen en Costa Rica, del motor en cuestión, eso lleva un orden en el que tenemos que aflojar o socar los pernos que sostienen la culata al bloque. Entonces, si no conocemos ese orden que se puede encontrar fácilmente en internet para cualquier tipo de motor, ¿verdad? O si bien hay algún mecánico que se maneje con un libro técnico constante, actualizado, ¿verdad? También que lo tenga en computadora, ahí se va a dar cuenta del orden y es fácil. Si esto no está bien colocado, no está bien socado, como debería, en el orden que debería, lo que va a suceder es que la culata se va a virar. Eso es el término que se utiliza, ¿verdad?, coloquialmente en la mecánica, con la culata virada, que esto se va a manifestar como al mes, a un mes de haberle colocado la culata si está mal socada o en menos tiempo, ¿verdad?, por defecto. Y la culata virada va a comenzar a permitir que se escape la compresión del motor en cuestión y al mismo tiempo esto va a causar que el motor se recaliente. Ahora vamos con el color de humo negro o también el grisáceo, ¿verdad? Eso también tiene otra explicación diferente, que también, bueno, aplica para motores diésel, ¿verdad? Y para motores a gasolina. Pero normalmente en los motores diésel se manifiesta o es una señal de que está filtrando o se están filtrando partículas hacia el área de combustión también, que no son ni gasolina ni tampoco, o en este caso diésel, o tampoco aire en cuestión. Si aceleran ustedes el motor, ¿verdad?, a bajas revoluciones, porque es bastante normal en los vehículos diésel que tienen un poco de humo en ralentí. Cuando hablamos de ralentí nos referimos a que el motor está encendido pero no está siendo exigido o acelerado. Pero bien, si aceleramos el motor en cuestión, arrancamos y nos damos cuenta por el retrovisor que venimos dejando una estela fumigadora de humo negro, entonces sí, ahí sí nos podemos dar cuenta de que es una señal, ¿verdad? Entonces, y esto también se debe a que si el motor en cuestión no tiene filtro de partículas, es mucho más común cuando funcionan con otro tipo de filtración por el área de la admisión. Ahora bien, si ustedes aceleran, ¿verdad?, y deja la estela de humo, ahí sí tenemos que preocupar. Esto se puede deber a un fallo en el sistema de inyección, una mala reprogramación. Por ejemplo, cuando se reprograman los motores diésel del motor, causa por aumentar la presión de soplado del turbo. Muchas veces ese es el motivo. Se les hacen pequeñas reprogramaciones, muchas veces computarizadas a los motores turbo. A veces, en algunos casos, esto puede ser un motivo, ¿verdad?, de que varía la cantidad de aire que jala el turbo en cuestión. Y bueno, y eso afecta la cantidad de gasóleo inyectado, pudiendo provocar exceso de combustible en la mezcla. A eso se le llama que la mezcla está demasiado rica. Cuando ustedes escuchan en términos mecánicos a alguien diciendo que la mezcla está demasiado rica, está rica en combustible. Y de esa manera, pues, ese puede ser uno de los motivos. En los motores a gasolina también se da, e incluso en muchas ocasiones se debe al mal funcionamiento de algún sensor, podría ser incluso resultado y puede dar también el resultado de un alto consumo de combustible. No sé si ustedes han escuchado aquel sensor Lambda famoso, si alguna vez se lo han escuchado mencionar a su mecánico, o bien, ¿verdad?, si no lo han escuchado, pues tarde o temprano lo van a escuchar si dejan envejecer mucho sus vehículos. Ya, entonces esto también tiene que ver de igual manera con el mal estado de los inyectores. Puede ser que ocurra esto. Pueden haber también otras fallas causadas mecánicamente que no tengan que ver. Yo les estoy mencionando lo que es lo más común para que ustedes no piensen de que acá esto es como una pequeña guía.
¿verdad? ¿Y qué ocurre cuando vemos este humo negro en nuestros vehículos? Por ejemplo, en la gasolina, nos podemos dar cuenta de que está fallando el sistema de inyección cuando vemos de que hay un consumo alto, irregular de combustible. Entonces ya ahí nos alarmamos y hay que prepararse para llevarlo donde el mecánico y decirle, mire amigo, me está tirando humo negro, no es correcto en los motores, ¿verdad? Tanto ni diésel ni a gasolina. Así que ustedes ya saben, por lo menos este humo negro o grisáceo, a qué se debe. Está relacionado muchísimo con la inyección del combustible en cuestión hacia el motor, que ya es algo grave hoy en día, tomando en cuenta los precios del combustible.